Feliz sábado, hermanos. Vamos a comenzar con nuestro repaso de la lección de esta semana, y antes de hacerlo les invito a que tengamos una palabra de oración ahí donde estamos. Oremos. Cariñoso y amante Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Agradecemos, Señor Padre, por este hermoso día que nos regalas y por la oportunidad que nos das, Señor, de poder meditar en tu palabra a través del repaso de la lección. Señor, primeramente pedimos que perdones nuestras faltas, nuestros pecados, y que tu Santo Espíritu pueda guiarnos y que raudales de luz puedan entrar en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, para poder seguir delante de ti a través de este hermoso pacto que has hecho con la humanidad y con cada uno de nosotros. Guíanos pues, Señor, en Jesús te lo pedimos. Amén. La lección número 5, que es hijos de la promesa. El versículo de esta semana es un versículo bastante corto, que está en Mateo capítulo 28, versículo 20, y dice: He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas palabras, solamente que dicho de una manera distinta, se la dio Dios a Abraham a través de las promesas. Cuando Dios le dice a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 1, que él sería recompensado y sería padre de muchedumbres. Dice Génesis capítulo 15, versículo 1. Algo interesante antes de entrar al texto, el pacto, ¿cuál es el propósito del pacto? El propósito del pacto es el siguiente: es 1, proteger; 2, es bendecir; 3, es salvar. Entonces, ese es el propósito del pacto, es proteger, bendecir y salvar. Ahora, ya que nosotros entramos en el pacto, ¿qué quiere hacer Dios con los que se unen al pacto? Y eso lo vamos a ver también en nuestra lección. Lo que Dios desea con los que se unen al pacto es 1, anunciar un mensaje, y 2, es que Dios desea ¿qué cosa? Engrandecer un nombre. Ahora, nosotros cuando entramos a este pacto, entonces, como vimos, la primera es proteger. Y ahora vamos a ir a nuestro texto de Génesis capítulo 15, versículo 1, y el texto dice: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Entonces, Dios le dice aquí a Abraham: yo soy tu escudo. Dios no se presenta aquí como un escudo, sino que dice: soy tu escudo. Él siempre nos protege de manera personal, es nuestro escudo, es nuestra protección, nuestra roca. Ese es Cristo Jesús. Ahora, lo interesante es que, como ya vemos, un escudo sirve de protección. Ahora, quiero que veamos el siguiente punto, que es en qué sentido Dios es nuestro escudo. ¿Dios nos puede brindar protección física? Sí, claro que sí. ¿Dios nos puede dar una protección contra las tentaciones? Claro que sí. Así como lo dijeron los jóvenes hebreos cuando ellos fueron llevados con el rey Nabucodonosor, y los jóvenes le dijeron: nuestro Dios nos puede librar de tu horno de fuego. ¿Puede librarnos físicamente? Claro que sí lo puede hacer. ¿Puede librarnos de las tentaciones? Claro que lo puede hacer. Entonces,
Por ejemplo, en Salmos capítulo 91, versículos del 4 al 7, Salmos 91, del 4 al 7, dice el texto: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a la pestilencia que ande en la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dios, claro que nos puede proteger físicamente y también nos protege de una forma también espiritual. Vean lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, y el texto dice de la siguiente forma. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Pero esta frase a mí me encanta. Pero fiel es que es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Ahora, yo les quisiera hacer una pregunta, que es lo que la lección está planteando. ¿Por qué Dios era un escudo para Abraham? ¿Cuál era el temor de Abraham? Acuérdense que en el capítulo 15, versículo 1, Dios se le presenta a Abraham y le dice: no temas. Ya Dios se le había presentado a Abraham con otros dos nombres, como Yahweh o Jehová, que es el Eterno, y Adonai, como el Todopoderoso. Ahora Dios se le presenta como un escudo. Y Dios le dice: no temas. ¿Cuál era el temor de Abraham? ¿Cuál era el problema que había aquí? Vamos a leer de los versículos en el Génesis capítulo 15, versículo 2 en lo adelante. Dice el texto, y aquí explica el temor de Abraham. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás si no me has dado hijos? Y el mayordomo de mi casa es Eliezer el Damaseno. Dijo también Abraham: como no me has dado prole, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino que un hijo tuyo será el que te herede. ¿Cuál era el miedo o el temor de Abraham? Que ya era grande de edad y no tenía hijos, y lo único que tenía era su mayordomo. Y dice: el que me va a heredar es el mayordomo. Pero Dios le dice: no, Abraham, no temas. Tú tendrás un hijo. Él no va a heredar. Será tu hijo. Ahora, Dios se le presenta a Abraham como un escudo, porque no hay mejor escudo que las promesas de Dios. Por ejemplo, les comentaba hace un momento que Dios nos puede proteger físicamente. Era lo que los jóvenes hebreos le dijeron al rey Nabucodonosor: nuestro Dios de tu horno nos puede librar. Pero si no nos libra, tampoco vamos a ¿qué? A adorar tu estatua. ¿Qué pasa si Dios no nos libra de la enfermedad? Si Dios no nos libra del problema que tenemos, ¿en qué sentido Dios es mi escudo? En el sentido de las promesas del pacto. La promesa de la vida eterna. Por eso, Dios es nuestro escudo. Dios nos puede librar de nuestros problemas y nuestras enfermedades, pero si no nos libra, de todos modos seguiremos siendo fiel a ¿quién? A Dios, porque Él es mi escudo, mi fortaleza. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa es la seguridad que nosotros debemos de tener. Dios es nuestro protector, pero lo más importante, nos asegura, y lo veremos al final de la lección, que la salvación está plenamente asegurada
en su nombre. Por eso nosotros no debemos de temer. Por eso el apóstol Pablo decía en Primera de Tesalonicenses, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Y abajito de ese texto dice, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener en mente siempre. Ahora, ¿cómo Dios puede bendecir? ¿O en qué sentido Dios bendice? Dice en Génesis capítulo 12, versículo 3, le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendigan. ¿En qué sentido en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra? ¿En qué sentido serían bendecidos ellos? Porque iba a ser bendecido a través de la simiente de ¿quién? A través de los descendientes físicos de Abraham. El mundo debería de conocer el plan de redención, pero había un descendiente muy especial de Abraham. A través de su simiente, de él, nosotros seríamos benditos. ¿En qué sentido? Vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 3. Y vean lo que dice el Señor aquí. Gálatas capítulo 3. Vamos a leer el versículos 6 y versículos 7. Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos ¿de quién? De Abraham. Son hijos de Abraham. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fue hecha la promesa y a su descendencia. No dice y a los descendientes como si hubieran muchos, sino como de uno. Y a tu descendencia. ¿Y quién es la descendencia que nos bendice a nosotros? La cual es Cristo. ¿Se dan cuenta? En él todas las familias serían benditas. Cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, su cumplimiento fue cuando Cristo nació. La descendencia de Abraham es Cristo Jesús. Y vean lo que dice el versículo 28 y 29 de Gálatas. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham, ¿qué cosa? Sois y herederos según la promesa. Qué importante es esto, ¿verdad? Nosotros somos descendientes de Abraham, no somos judíos de nacimiento, pero por fe, dice Gálatas capítulo 3, versículo 7, por fe, los que creen por fe son descendientes ¿de quién? De Abraham. Pero lo importante es que el descendiente de Abraham que nos da esa gran bendición se llama Cristo Jesús. Ahora, ya que nosotros somos descendientes de Abraham por fe, ahora en Cristo nosotros somos bendecidos. Ahora, ya que Cristo nos da su bendición, por obvias razones nos da algo bien importante. Es salvar. Cristo nos salva. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo Jesús, nosotros somos salvos. Nosotros tenemos la vida eterna. Ahora, algo bien interesante es que si la descendencia es Cristo Jesús, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, entonces hay algo que está en nosotros, ¿sí? ¿Qué cosa es lo que debe de estar en nosotros? Hebreos capítulo 10, versículo 16.
Hebreos capítulo 10, versículo 16, fue una cita que leímos en la clase de la semana pasada y quisiera recordarla nuevamente. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Ahí dice cuál es el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Hebreos 10, 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, porque Él nos bendice y nos salva, entonces Jesús impregna algo en nuestra vida. Dice que sus leyes están ¿en dónde? En nuestras mentes y en nuestros corazones. Cuando nosotros tenemos la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces reflejamos a Jesús. El apóstol Pablo dijo, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero saben que hay un hecho bien interesante que nos ayuda a poder entender un poquito mejor. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús fue arrestado y todos sus discípulos salieron corriendo? Pero hubo uno que se quedó a escondidas. Seguía a Jesús, pero él estaba escondido. ¿Quién era? ¿Se acuerdan? Era Pedro. Cuando Jesús era llevado y Pedro estaba atrás, unas mujeres lo vieron. Y ustedes se acuerdan que cuando estas mujeres vieron a Pedro, le dijeron a Pedro, oye, ¿verdad que tú eres uno de los seguidores de Jesús? Y Pedro le dice, no, ni sé quién es, no lo conozco, ¿se acuerdan? Entonces una mujer le vuelve a decir, sí, claro que eres seguidor de Jesús, si hablas como Él, caminas como Él. Cuando tú conoces a Cristo Jesús, tu vida no es la misma. Hablas como Jesús, caminas como Jesús. Por eso la ley estaba escrita en Pedro, en su mente y en su corazón. Por eso nosotros debemos de reflejar ¿a quién? A Cristo Jesús, porque cuando conocemos a Jesús, nuestra vida es transformada. He aquí las cosas viejas ya pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Nuestra vida es cambiada, es transformada, porque hemos conocido a Jesús. El apóstol Pedro, por más que quería ocultar a Jesús de su vida, caminaba como Él, sus gestos eran como Él. Ustedes han visto cuando va un niño caminando y le dicen, mira, camina igualito al papá. O se sienta como la mamá. Pregunta, ¿nos parecemos a nuestro Padre Celestial? Nosotros debemos de reflejar a nuestro Padre Celestial, a Cristo Jesús, porque su pacto, según Hebreos 10:16, consiste en que su ley está grabada ¿en dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón. Y Jesús intercede por nosotros siempre en el santuario celestial, a todos los que creen en Él. Eso está en Hebreos capítulo 4, del 14 al 16. Ahora, algo bien interesante aquí es que nosotros, cuando ya aceptamos a Jesús y Él nos da el plan de salvación, entonces Dios tiene una misión para con nosotros, tiene un plan para con nosotros. Y aquí me encantaría que nosotros viéramos que tenemos un privilegio y una gran responsabilidad al ser hijos de Dios, al ser descendientes de Abraham, al ser de la simiente de Abraham. Tenemos un privilegio. ¿Hay alguna pregunta por aquí? Adelante. Sí, el ingeniero Jaime Otoniel de la Fuente Morón pregunta, el vivir por la eternidad, hablando del pacto eterno, ¿Dios la ofrece a partir de la creación o del fracaso del hombre? El vivir por la eternidad era un plan que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo, nosotros debemos de recordar. El plan original que Dios tenía para con la humanidad era la vida eterna. Acuérdense que desde antes de la fundación del mundo, ya Dios, la deidad, había hecho una provisión. Supongamos, estamos en la línea de la eternidad.
Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijeron, en algún momento de la eternidad puede ser que alguien transgreda la ley. Entonces vamos a hacer nosotros, ¿qué cosa? Un plan de rescate por si eso llega a pasar. ¿Y cuál es el plan de rescate? Acuérdense que Romanos define el pecado como ¿qué? El pecado es transgresión de la ley. Así que si alguien peca, es porque transgredió ¿qué cosa? La ley de Dios. Ahora, tenía que haber un plan de rescate. ¿Cuál era ese plan de rescate? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué exige para pagar? Muerte. Pero el plan de rescate, ¿cuál era? Más la dádiva de Dios es vida eterna. Así que todos los que creen en Jesús son salvos eternamente, pero ese era el plan original desde la eternidad, desde antes que se creara el mundo. Y Dios proveyó. Hubo un plan. Pasó. Por eso dice el texto bíblico que nosotros somos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Es decir, toda la humanidad tiene la oportunidad de la salvación. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a qué? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Ahora, ya que nosotros aceptamos a Jesús, Él nos ha rescatado a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz, porque los que creen en Él son salvos. Entonces, cuando nosotros creemos en Él, su pacto, nosotros asumimos que estamos dentro del pacto. Su ley está en ¿qué? En nuestra mente y en nuestro corazón. Estamos dentro del pacto. Ya que nosotros estamos adentro del pacto, el pacto también requiere algo de nosotros. ¿Qué requiere el pacto? Anunciar. Vamos a buscar una cita que a mí me encanta muchísimo, Deuteronomio capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 8. Deuteronomio capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 5. Desde el versículo 5 hasta el 8. Y el texto dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra a la que vais a entrar para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque ellos son vuestra sabiduría, vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido y nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos como a ellos lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos? Escúchenme esta frase. Estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. ¿Cuál era el plan original de Dios? Que el pueblo de Israel convirtiera a las demás naciones. ¿Pero cómo las iba a convertir? Porque las demás naciones iban a ver en ellos ¿qué cosa? Ellos son un pueblo sabio. ¿Pero en qué consiste la sabiduría del pueblo de Dios? En su ley, en el pacto. Escuchen bien el texto de Deuteronomios. Dice el versículo 6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos. ¿Cuáles estatutos? Sus leyes. Versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Se acuerdan la cita de Hebreos que leímos? Hebreos 10:16. Porque este es mi pacto, pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Cuando nosotros tenemos la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces nosotros
esparcimos el mensaje a los demás porque las personas nos miran y dicen, ciertamente este es un pueblo sabio, es un pueblo inteligente. ¿En qué consiste la inteligencia? En adorar a Dios, en seguir su ley y sus estatutos. En eso está la inteligencia. Vean lo que dice Salmos capítulo 60. Salmos capítulo 60, versículos del 1 al 3. Isaías capítulo 60 del 1 al 3. El texto dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá ¿quién? Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Acuérdense que el versículo 1 dice, levántate y resplandece. ¿Y qué es lo que vas a resplandecer? La gloria de Jehová. Porque ¿en dónde mora la gloria de Jehová? En la persona que ha aceptado a Jesús. Versículo 3. Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Pero no es porque tú brilles por cuenta propia. Tú brillas porque Cristo Jesús brilla en ti. Y eso es lo más importante en el sentido de que nosotros debemos de reflejar a Jesús. Hemos aceptado el pacto, entonces nosotros tenemos que anunciar. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser un pueblo que anuncie las buenas nuevas de salvación. Quiero que busquemos ya para cerrar esta parte de anunciar en Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. La primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Y esta parte es bien interesante. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué significa ser una nación santa? ¿Qué significa santo? Santo es apartado para un uso exclusivo ¿de quién? De Dios. Vosotros sois un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué nos llama Dios? ¿Para estar quietos? No. Nos ha llamado para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habemos alcanzado, ¿qué cosa? Misericordia. Antes no éramos pueblo, pero cuando tú aceptas a Cristo Jesús, ahora eres pueblo. Y como eres un pueblo, entonces tenemos que anunciar. ¿Se dan cuenta? El pacto es no solamente es aceptar a Jesús. Cuando aceptamos a Jesús, reflejamos a Jesús y anunciamos. Es decir, alumbramos. Porque Dios, cuando llega a la vida de un corazón destruido por el pecado, Dios lo transforma en una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas, ¿qué cosa? Son hechas nuevas. Nosotros debemos siempre tener en cuenta lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Voy a leer un texto que se encuentra aquí en el libro de Patriarcas y Profetas, página 113, está ahí en la pantalla. Dice, los hijos de Dios son sus representantes en la tierra y Él quiere que sean luces en medio de las tinieblas
morales de este mundo, esparcidos por todos los ámbitos de la tierra, en pueblos, ciudades y aldeas, son testigos de Dios, los medios por los cuales Él ha de comunicar a un mundo incrédulo el conocimiento de su voluntad y las maravillas de su gracia. Extraordinario, ¿verdad? Somos los representantes ¿de quién? De Dios aquí en la tierra. El apóstol Pablo dice que nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Somos qué? Representantes de Cristo. Cuando nosotros somos representantes de Jesús, entonces pasa algo bien interesante. Nosotros ahora tenemos un nombre muy especial. Dios nos engrandece, no como el mundo engrandece, no como el mundo piensa que es la grandeza. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis capítulo 12, versículo 2. Ahora, aquí hay algo bien interesante con respecto al contraste entre lo que el mundo piensa que es grandeza y lo que Dios da como definición de grandeza. Saben que Jesús dijo: yo he venido a darles la paz, la felicidad, no como el mundo la da, porque el mundo tiene un concepto equivocado de felicidad y un concepto equivocado de grandeza. En Génesis capítulo 11, versículos 4 y 8 está el relato de la Torre de Babel. Las personas de aquella época se reunieron y dijeron: vamos a construir una torre y hagámonos un nombre grande, seamos famosos, que nos reconozcan a todos. ¿Saben que el mundo, eso es lo que enseña? Si tú quieres ser grande, tienes que derribar a tu enemigo, tienes que derribar a tu competencia, tú tienes que ser mejor. Pero acuérdense que Jesús dijo que el que quiera ser grande en el reino de los cielos, ¿qué cosa tiene que hacer? Tiene que ser el más humilde. Dios tiene un concepto de grandeza muy diferente a lo que el mundo tiene por concepto de grandeza. Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Santiago capítulo 4, versículo 6. Saben que nosotros como hijos de Dios, cuando Dios ha engrandecido nuestro nombre, nosotros tenemos en nuestra mente algo diferente. Vamos a buscar en Hebreos y ya vamos a ir cerrando la lección. No sé si hay alguna pregunta más por allí. Quisiera ir cerrando con algo que nosotros debemos de tener en mente. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículos 9 y 10. Y quiero que notemos que nuestro escudo consiste en esto. Vamos a leer. Hebreos capítulo 11, versículos 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Está hablando de Abraham, versículo 8. Dice el versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Es Dios. ¿Cuál era la esperanza de Abraham? ¿Una casa aquí en esta tierra, una ciudad grande en esta tierra? No. La esperanza de Abraham, dice el versículo 10, se lo repetiré otra vez, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Es Dios. Versículo 13. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
¿Qué dice el texto? Mirándolo de lejos y creyéndolo. Pregunta, ¿creemos que Cristo va a venir pronto? Amén. ¿Creemos que vendrá una santa ciudad donde ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor? Amén. Ese es nuestro escudo. Aunque en este mundo las enfermedades lleguen y aunque en este mundo los problemas lleguen, no importa si eso pasa. Yo tengo mi mirada puesta en un galardón que creo por fe. Sigue diciendo el versículo 14 al 16. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ese es nuestro escudo. Y cuando tú tienes esto en mente, entonces tu nombre es grande. Vean lo que dice también ahí mismo en Hebreos 11, versículo 24 al 27, hablando de Moisés. Y quiero que escuchen lo siguiente. Por la fe Moisés, hecho ya grande. Escuchen bien, Moisés ya era un hombre reconocido en Egipto, ya era grande en Egipto, tenía poder en Egipto. Sigue diciendo el versículo 24 de Hebreos 11. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas, escuchen bien, y esta es la diferencia entre el mundo, entre lo que el mundo cree y lo que Dios tiene para nosotros. Versículo 26, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe dejó a Egipto, y aquí viene la clave importante, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Él es nuestro escudo. Nosotros nos sostenemos viendo a quién, al que vemos por fe, al invisible. No necesito tener un cuadro de él para creer en él. No necesito tener una estatua de él para creer en él. Lo veo por fe. Creo en él. Porque se sostuvo como viendo a quién, al invisible. No lo veía, pero creía en él. Por eso Dios es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Y por eso nuestro nombre se hace grande. Porque creemos en Dios. Buscamos una patria celestial, no como el mundo piensa, no como el mundo define la grandeza, no. Saben que Moisés caminó con Dios. ¿Se acuerdan del texto de Enoc? Y caminó Enoc con Dios y se lo llevó Dios. Quiero hacerles una pregunta, ¿qué es caminar con Dios? Ya con esto terminamos. Vamos a buscar un par de citas donde nos define qué es caminar con Dios. Deuteronomio capítulo 26, versículo 17. Deuteronomio capítulo 26, versículo 17. Dice el texto: has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios. Y escuchen bien esta frase: que andarás en sus caminos. ¿Se acuerdan? Y caminó Enoc con Dios. Y Noé caminó con Dios. Escuchen bien cómo define el camino. Dice que andarás en sus caminos, que guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, que escucharás de su voz. ¿Qué es caminar con Dios? Guardar sus mandamientos. ¿Quieren otro texto? Hay otro. El primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 3. Y con esto termino. Primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios,
andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendáis. ¿Qué les parece la cita? Muy interesante, ¿verdad? Y quiero terminar con esta parte de la hermana White, que está en un matinal que se titula Reflejemos a Jesús, del 7 de enero. Y me gustaría leer este párrafo que a mí me gustó mucho. Dice el texto: qué precioso Salvador es Jesús. Seguridad, auxilio, confianza y paz hay en Él. Es el disipador de todas nuestras dudas, la prenda de todas nuestras esperanzas. Cuán precioso es el pensamiento de que realmente podemos llegar a ser partícipes de la naturaleza divina, con la que podemos vencer así como Jesús venció. Jesús es la plenitud de nuestras expectativas, es la melodía de nuestros himnos, la sombra de una gran roca en el desierto, es el agua viva para el alma sedienta, es nuestro refugio en la tempestad, es nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra redención. Cuando Cristo es nuestro Salvador personal, y escuchen esta última frase, cuando Cristo es nuestro Salvador personal, anunciaremos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cristo es tu Salvador? Entonces anunciarás. Si no es tu Salvador, entonces no anunciarás. Porque Cristo es nuestro Salvador. Aprendamos a caminar en sus estatutos. Aceptemos su pacto de amor. Y su pacto es grabar su santa ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que Dios nos bendiga en esta hora.